Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Ángel Sosa. Soy miembro de la Iglesia de Cristo, la única iglesia verdadera. Soy cristiano y nada más cristiano. En Hechos 11:26, la Escritura enseña que a los miembros de la Iglesia de Cristo, a los discípulos, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, a mí muchas personas me preguntan, ¿usted es católico? ¿O usted es evangélico? ¿Usted es protestante? ¿O usted es mormón? ¿Usted es luterano? ¿Usted es testigo de Jehová? Y yo siempre les digo, yo soy cristiano y nada más. Entonces, no es bíblico usar un nombre diferente. Por eso Dios ya ha especificado que sus discípulos se les llame cristiano. Bien, aclarando lo anterior, damos paso al propósito de este contenido. El propósito de este contenido es dejar claro para que en un futuro ustedes puedan tener esta información y no caer en este tipo de errores en el cual cae en muchos hermanos, la mayoría, porque no tienen este conocimiento. En este contenido voy a estar respondiendo a algunos ataques que yo he sufrido por años entre la hermandad. Eh, este ataque tiene que ver con lo siguiente. A mí siempre me dicen, es que usted lee otros libros, es que usted usa otra fuente, es que usted tiene otros libros. Entonces, básicamente ese es el ataque hacia mi persona, porque cuando estamos dialogando o tratando algún tema en específico, yo les digo, hermanos, pero de acuerdo al diccionario expositivo de palabras en griego del Nuevo Testamento, W. Vine dice esto y esto, o en hebreo. Yo les digo, pero es que el diccionario Tugi aborda el punto así y así en esta palabra. Entonces los hermanos dicen, pero es que esa fuente, y empiezan como a querer decir que esa fuente no son inspiradas, o por qué usar esa fuente, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, vamos a estarle dando respuesta a este tipo de preguntas. ¿Es correcto o no leer otros libros, usar otros libros, citar otros libros? ¿Es correcto o no? Y como algunos siempre dicen, es que eso no es bíblico, o tiene que ser bíblico. Entonces vamos a hablar como ellos hablan. ¿Es bíblico citar otras fuentes? ¿Es bíblico citar otros libros a la hora de hablar sobre algún tema? Esa sería la pregunta en cuestión. Bueno, no había contestado a esto antes, no porque no tuviera respuesta, sino porque no había querido. Estaba más enfocado en mi formación. Entonces, y ahora me puse a pensar y dije, esto les va a ayudar a los hermanos para que ya no sigan cometiendo este tipo de errores, porque se van a encontrar con una persona formada y los va a ridiculizar. Entonces, esto es para el bien de todos. Bueno, ¿es bíblico citar otras fuentes al hablar de cierto tema o no es bíblico? La respuesta a esto es sí es bíblico. Y aunque algunos se puedan sorprender y digan cómo es esto posible o no estén de acuerdo, bueno, sigan viendo este contenido porque aquí van las respuestas bíblicas. Cuando se dice que algo es bíblico, tiene que mostrarse la evidencia. Entonces, al yo decir que es bíblico, tengo ahora la obligación de mostrar las pruebas. Entonces, y esto viene a continuación. Entonces, antes de abordar eso, también quiero mencionar que para nadie es un secreto que las denominaciones, las iglesias inventadas por los hombres, estas iglesias tienen también sus libros con los cuales ellos se guían para apoyar sus falsas enseñanzas. Por ejemplo, la iglesia católica tiene el catecismo, tiene el Denzinger, tiene las cartas papales, también tienen los concilios, donde ellos usan esta fuente para validar sus prácticas antibíblicas. Entonces, eso para nadie es un secreto. ¿Y cuál es el problema en esto? Que se le da más autoridad a estas fuentes que a la palabra de Dios. Por ejemplo, para apoyar la falsa enseñanza del purgatorio, un católico bien formado, porque no cualquier católico conoce esto, entonces un católico bien formado va a citar el catecismo. Entonces iba a decir, es que el catecismo enseña que el purgatorio existe, por eso yo lo creo.
Y ahí pues lo que hace es torcer algunos pasajes de la escritura. Entonces, y como el catecismo dice, las personas creen que esa es una autoridad, el catecismo, y lo ponen al mismo nivel o mayor que la palabra de Dios. Y ahí es donde ya viene el error. Entonces, no podemos poner otros libros a la par de la palabra de Dios en cuanto a autoridad. De hecho, los mormones tienen un libro que se llama el Otro Testamento de Jesucristo, el libro de Mormón. Entonces, las perlas del gran precio también. Entonces, y esa es la guía para ellos. Y le dan se sujetan más a estos libros que a la palabra de Dios. Y así, ¿verdad? A nivel mundial podemos hallar también que el Islam, ellos tienen el libro del Corán. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos tienen la Atalaya, ellos tienen que enseñan realmente las escrituras, parece que se llama un libro que ellos tienen, algo así. Entonces, y ellos tienen la Watchtower, los testigos de Jehová o la Torre del Vigía, donde ellos, si usted les habla de cierto tema, ellos van a esta fuente, a la Torre del Vigía, a la Watchtower, para ver cómo refutar o cómo responder a cierto tema. Y lo que la Watchtower dice con los testigos de Jehová, la Torre del Vigía, para ellos es una verdad. Y ellos confían ciegamente en esta fuente. Entonces, por ejemplo, usted le puede decir a un testigo de Jehová que Jesús es Dios y que es eterno. Y puede usar Juan 20:30 o Juan 1:1. Y ellos, sí, pero es que en la Torre del Vigía y ellos van a citar cómo entender o cómo dar respuesta a estos pasajes. Entonces, y lo que eso diga, para ellos esa es la autoridad. Entonces, solo por poner estos pequeños ejemplos, el mundo evangélico protestante, ellos tienen las confesiones de Westminster. Ahí están estas falsas enseñanzas, por ejemplo, la salvación por la sola fe o la sola fide, como es conocida a nivel mundial, donde ellos enseñan que la salvación es solamente por la fe, no es por obra. Y si usted quiere decir que el bautismo es necesario para la salvación, el bautismo es una obra. Y por ahí se van. Entonces, viene de esta fuente, de estas confesiones, de este libro que enseñan en el mundo evangélico. Y ellos se sujetan a este tipo de enseñanzas y empiezan a torcer los pasajes, los pasajes. Eso es lo típico en el mundo evangélico protestante. Entonces, claro que existen estos libros y las iglesias fundadas por los hombres se sujetan a estos libros y le dan la misma autoridad o mayor autoridad que a la palabra de Dios. Nosotros como cristianos estamos sujetos a la palabra de Dios como libro, como fuente, para en asuntos de adoración, en asuntos de qué hacer para salvarnos, de cómo obedecer a Dios. Debemos que estar claros que solo es la palabra de Dios. Ahora bien, podemos leer otros libros, podemos usar otros libros para hablar de cierto tema, podemos usar otras fuentes aparte de la palabra de Dios. Ese es el tema que nos ocupa a continuación. Como ya dije, si ponemos un libro aparte de la Biblia como autoridad o al mismo nivel de autoridad de la Biblia, eso sí es un error. Ahora bien, pero la misma escritura nos enseña lo siguiente. Dice en segunda de Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces dice que la escritura es inspirada por Dios. Y lo inspirado por Dios es lo que vamos a usar siempre en asuntos de fe para regirnos, cómo adorar a Dios o qué hacer para salvarnos. Ahora bien, ahora sí vamos a abordar este punto. ¿Es correcto, es bíblico usar otras fuentes para hablar de cierto tema o solamente la Biblia? Bueno, algunos hermanos dicen que no, pero vamos a ver que es bíblico. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 17, en Hechos 17, el apóstol Pablo, cuando está predicando en Atenas, en el Areópago, en Grecia, el apóstol Pablo en Hechos 17:28, el apóstol cita a dos escritores paganos, a dos filósofos, a dos poetas. Dice en Hechos 17:28, porque en él vivimos y nos movemos y somos. En esta primera parte del pasaje, el apóstol Pablo está citando a Epimenides de Gnosos, un poeta griego que vivió alrededor, que era un poeta que era conocido en la mitología griega, en la cultura griega. Este vivió alrededor del siglo 6 antes de Cristo, aproximadamente, y se llamaba Epimenides de Gnosos. Y esta parte que el apóstol Pablo está usando dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos,
Esto está tomado de la obra de Epimenides de Cnosos, La Crítica, así se llama esta obra. De ahí está tomada esta parte. Y luego sigue el mismo pasaje. Dice en el pasaje 28 lo siguiente: como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Mire como Pablo dice, como algunos de vuestros propios poetas han dicho, linaje suyo somos. Esta parte que Pablo está citando es de la obra El himno a Zeus. En la mitología griega, Zeus era Dios, era el creador. Entonces, Pablo cita el himno a Zeus en esta parte, y este himno a Zeus es por el escritor Árato de Cilicia. Entonces, el apóstol Pablo en Hechos 17:28 está citando a dos escritores paganos. Ahora bien, ¿está diciendo el apóstol Pablo que estos eran inspirados? Claro que no. Pero lo que ellos están haciendo es declarar unas verdades con respecto a un creador. Ellos lo referían a Zeus. Pero el apóstol Pablo toma estas verdades y las dirige al creador, al Dios que él predicaba. Entonces, en ese sentido, Pablo usó estas verdades que ellos habían dicho, pero Pablo las usa refiriéndose al Dios creador, al Dios verdadero. Entonces, linaje somos del Dios creador, claro que sí, esa es una verdad. Entonces, en ese sentido, Pablo usa esa declaración de verdad, pero Pablo la aplica a Dios creador, repito, al Dios de Pablo. Entonces, no está diciendo Pablo que Epimenides de Cnosos o que Árato de Cilicia eran inspirados en ninguna manera. Pero lo que ellos habían dicho, que había un creador, entonces, y era el causante de la existencia, el que daba la vida, eso era una verdad. Entonces, esto nos enseña que si alguien dice algo que es verdad, tenemos que aceptar que es una verdad. Entonces, en eso no puede haber discusión. Pablo, repito, no está enseñando que ellos eran inspirados por Dios. Simplemente declara que eso era una verdad, lo que ellos habían dicho. Y Pablo aplica esto al Dios creador. Ahora bien, en primera carta de Corintios, capítulo 15, pasaje 33, el apóstol Pablo cita a otro escritor pagano, a Menandro. En Hechos 15:33 dice lo siguiente. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En el tiempo de Pablo, esta frase, esto ya era un dicho popular, pero Pablo está citando a un escritor, Menandro, que cita esto posiblemente del verso yámbico del Tais. Esta era la obra de la cual Pablo posiblemente cita a esto que pertenecía a Menandro. Entonces Pablo cita a Epimenides de Cnosos, a Árato de Cilicia en Hechos 17:28, y aquí está citando a Menandro. Entonces, ¿Menandro era inspirado por Dios? No, pero había dicho una verdad. Entonces, en ese sentido, Pablo está usando otra fuente o esta fuente. Entonces, vamos viendo cómo el apóstol Pablo citó a estos escritores. Entonces, cuando yo le digo a los hermanos, de acuerdo al diccionario expositivo de palabras griegas del Nuevo Testamento, W-Vine, o de acuerdo al diccionario Tugi, no es algo incorrecto, sino que es una fuente, es una herramienta constatable, acreditada por la lógica y la razón. Entonces, podemos usar esta fuente. Algunos me dicen, pero es que hasta que yo lea eso podemos hablar de ese tema. Y ellos se refieren como que hasta que ellos lo investiguen esas fuentes para ver si sí o no. Entonces, muchos hayan incorrecto usar otras fuentes o diccionarios, porque cómo confiar en ellos. Muchos dicen, es que yo solo leo libros de los hermanos de la iglesia de Cristo. Entonces, y de repente usted los ve debajo del brazo que anda en la concordancia Strong. James Strong era un erudito bíblico, pero era metodista, era de la iglesia metodista. Entonces, pero andan en la concordancia Strong y dicen que ellos no leen otros libros ni usan otras fuentes, solamente de hermanos de la iglesia de Cristo. Entonces, no deberían usar también la concordancia Strong. Y ahí vemos que hay una inconsistencia. Y luego ellos se refieren a que solo leen libros del hermano Larry Wine, Will Part-Time, Bill Rips. Y en los libros de estos hermanos, Larry Wine, Will Part-Time, Bill Rips, ellos citan W. Vine, Tuggy, Strong. Entonces, y a veces citan otras obras como notas del Nuevo Testamento de X persona o de X escritor. Y los hermanos allí no dicen nada. Entonces, hay una inconsistencia. Entonces, repito, es bueno para que usted esté bien formado, que usted estudie, si quiere, el catecismo, el Atalaya o la Watchtower, lo que enseña la Torre del Vigía, o el libro de Mormón, o las confesiones de Westminster.
para estar preparado y realmente rebatir lo que las denominaciones enseñan. El otro día un hermano me dijo, es que la iglesia católica enseña que María es madre de Dios y el padre no tiene Dios, no tiene madre, perdón. El padre no tiene madre. Yo le digo, hermano, la iglesia católica no enseña que María es la madre del padre. Usted está en un error. Si usted le dice a un católico eso, el católico le va a decir que no cree eso. La iglesia católica sí enseña que María es madre de Dios, refiriéndose a la persona de Jesucristo. Entonces, y así los hermanos no están informados y lo que hacen es levantar un muñeco de paja, así se llama en argumentación lógica, es la falacia del muñeco de paja cuando usted cree atacar algo, pero realmente usted lo está inventando y no ataca la realidad. Entonces, hermano, si usted va a atacar las falsas enseñanzas de los testigos de Jehová, tiene que saber lo que realmente ellos enseñan. A veces yo les digo a los testigos de Jehová, y ustedes sabían que la Watchtower, la torre de vigía, enseña que Jesús es el arcángel Miguel. Y ellos, no, ¿cómo nosotros no enseñamos eso? ¿Qué le pasa? Y ni ellos saben lo que sus líderes enseñan. Entonces, nosotros no podemos caer en eso. Vamos a atacar lo que realmente enseñan las iglesias o las denominaciones inventadas por los hombres. De ahí el beneficio de leer otros libros. Y luego tener estas herramientas como los diccionarios también ayudan mucho a la hora de argumentar. Entonces, hermanos, vamos viendo que el apóstol Pablo usó otras fuentes, citó a otros escritores, no diciendo ni enseñando que eran inspirados, pero sí lo que ellos habían dicho, pues eran unas verdades. Entonces, Pablo sí lo cita al Creador en ese sentido. Ahora bien, tenemos también otro pasaje en Tito 1:12. Vemos que nuevamente el apóstol Pablo vuelve a citar a Epimenides de Egnosos. Dice en Tito 1:12 lo siguiente. Por aquí lo tengo, Tito 1:12 dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Note que aquí Pablo se refiere a Epimenides de Egnosos y le llama profeta. Pero no dice profeta de Dios, sino que para algunos, Epimenides de Gnosos era considerado algún tipo de profeta, ya que fue alguna especie de sacerdote entre los suyos. Aquí Pablo está citando la obra o el tratado sobre los oráculos, entonces, de Epimenides de Gnosos en Tito 1:12. Entonces, hermano, hemos visto claramente que es bíblico citar otras fuentes al hablar de cierto tema. Pablo lo hizo. No significa que las fuentes sean inspiradas por Dios, sino que si una verdad es verdad, no importa quién lo diga, es una verdad y se debe aceptar. Entonces, porque los hermanos a veces caen en este tipo de errores y no abordan el punto. Por ejemplo, hay hermanos que dicen, no es correcto decir Santísima Trinidad, porque la Iglesia Católica dice así. Y ciertamente la palabra no está en la Escritura, pero el concepto sí está. La Iglesia Católica también enseña que Dios existe. Entonces, si usted predica que Dios existe, no es católico. No, eso no lo hace católico. Entonces, hermanos, solo para que veamos en la inconsistencia que caen algunos hermanos. También en la Escritura se citan otras fuentes. Vamos a ver en el Antiguo Testamento, para ya ir redondeando en Números 21:14. Dice en Números capítulo 21, pasaje 14, por tanto se dice en el libro de las batallas de Jehová, lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón. Mira aquí se está citando el libro de la batalla de Jehová. Y lo que el libro contenía, esa fuente era verdad. Y por eso se usa en la escritura. También Josué 10:13 nos ayuda con lo que estamos hablando. Dice Josué 10:13, dice lo siguiente. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Yacer? Y el sol se paró en medio de los cielos y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Entonces aquí el escritor está citando el libro de Yacer, está citando otra fuente aparte de la Biblia. También en Judas 14 en el Nuevo Testamento, Judas cita el libro de Enoch cuando está hablando allí de cierto tema. Dice en Judas 14, Judas no tiene capítulo, es una carta bien cortita, no tiene capítulo, solo tiene pasaje. Entonces dice en Judas 14, dice allí, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas
decenas de millares. Entonces, y está citando una parte del libro de Enoch, Judas. Entonces, Judas no está diciendo que estos libros son inspirados o que este libro es inspirado, simplemente declara que allí había una verdad. Entonces, como lo hizo el apóstol Pablo y como hemos visto estos otros pasajes donde se citan otras fuentes aparte de la escritura. Entonces, sí es bíblico, es correcto usar otros libros, otras fuentes, cuando se está hablando de algún tema en particular, pero teniendo en claro que siempre la única autoridad es la palabra de Dios y que estas fuentes solo son un apoyo. Pero lo que determina si algo es verdad o no es la palabra de Dios. Así que hermanos y amigos, espero que esto les ayude y que les sirva. Esto les va a ayudar a ya no andar diciendo yo no leo otros libros o es malo leer otros libros o atacar a los que leemos otros libros. Entonces, espero que esto les ayude y les sirva de edificación. Yo soy Miguel Ángel Sosa, miembro de la Iglesia de Cristo, la única iglesia verdadera. Que el Señor le bendiga.